Bueno, la idea es conversar un poco con acá los autores, les autores de estos últimos 5 títulos que tenemos por acá, para que nos cuenten, bueno, algunos secretos, algo de la trastienda, esas cositas que no aparecen en el libro y que queremos saber cómo se hicieron, ¿no? Cómo eligieron el camino, el recorrido, cómo se plantearon las preguntas, qué tipo de lector estaban en sus cabezas cuando iban armando estos libros, qué zonas hubo de discusión, de tensión, de no poder resolver algo. Bueno, todos esos chismes que nunca se saben, bueno, ahora es lo que queremos saber en este momento. Así que, bueno, un poco va por ahí la charla. Gracias. Bueno, la verdad que es un placer estar acá, por supuesto, especialmente en este lugar, en esta editorial, Leudeva, que está tan asociada a mi casa, que es la Universidad de Buenos Aires. Em, y bueno, en realidad para tomar un poco y no excederme en el tiempo y contar un poco, ir un poco al punto que plantea Gabriela. A ver, desde ya que para mí hablar de matemática es necesariamente también hablar de música, de poesía, porque bueno, es todo parte de una misma cosa, de un mismo, bueno, juego de lenguaje. O sea, yo, bueno, siempre me dediqué a muchas cosas a la vez y un poco la idea del libro, lo que está atrás del libro es precisamente eso. Y en parte, justo escuchando a la presentación de Jimena, yo en realidad fui traído a esta colección no bajo la consigna de escribir para público infantil, sino bajo la consigna de escribir para primeros lectores. Y para mí, digamos que ya no me considero público infantil, sino en todo caso público adolescente. Nada, justamente me pareció muy bien y esa fue una linda conversación que tuvimos con Paula al comienzo de este proyecto. Esa idea de primeros lectores que en realidad yo la sigo teniendo presente cada vez que leo, o sea, justamente en gran medida el esfuerzo de este libro, y ahora vamos a conversar un poco con Esteban sobre cómo fue el proceso, pero en gran medida esa idea de que, bueno, ese susto que vos acabas de mencionar, en realidad yo siempre me siento primer lector, o sea, yo si leo un paper, al principio estoy tan perdido como se siente cualquiera en una clase del secundario. Entonces, un poco transmitir esa idea, ¿no? O sea, la matemática es algo que se va haciendo y se va haciendo, por supuesto, como un ejercicio que, bueno, en realidad requiere mucha creatividad, requiere justamente la posibilidad de jugar. Entonces, esa es la idea que queremos rescatar. Y en el fondo, bueno, esto para dar lugar un poco a esta conversación, hay un dicho muy famoso que es que la matemática es el arte de transformar café en teoremas. Y en ese sentido creo que respetamos muy bien esa idea con Esteban en esas primeras conversaciones, cuando había un texto inicial, entonces nos reunimos a justamente tomar cafés, en el caso de Esteban con bastante leche, tomar con bastante buena leche además, justamente a conversar y resolver cada una, línea a línea, cada una de las partes del texto, resolverlo desde la ilustración. Y precisamente ahí es interesante darse cuenta bueno, eso lleva realmente a un trabajo, un ejercicio muy profundo sobre cómo pensamos. Y en matemática se dan distintos tipos de pensamiento. Y el pensamiento en imágenes para mí es fundamental. Y en ese sentido, por eso digo, fue tan rica la experiencia de esos cafés, de largas horas de conversar y ver que digamos, cada situación a resolver requirió, bueno, herramientas y requirió soluciones particulares, ¿no? ¿Cómo fue esto, no? El trabajo creativo. Primero un texto, hubo primero muchos cafés y después un texto, hubo primero muchos cafés y después una ilustración y después un texto. A ver, No, en este ¿cómo fue caso, el proceso? Si a pueden ver, contar algo. fue la conversación germinal con Paula y, bueno, sí, hubo un texto primero, Ujú. porque después, en realidad el proceso eh, por por suerte logré que mi amigo Esteban, porque con Esteban somos amigos y venimos conversando este, en las plazas y en las caminatas desde hace mucho tiempo. Cuando Paula me propuso el proyecto,
hubo un primer texto, un primer borrador, y recién ahí fue buscar quién ilustrara, y bueno, por suerte fue aceptada la propuesta de Esteban, porque fue realmente un placer hacer todo este trabajo, y las reuniones después con Paula, con Pablo, pero sí, hubo primero un texto. Entonces, ese texto, por supuesto, no tiene mucho que ver con el texto final, porque eso fue sufriendo transformaciones, pero sí, a partir de ahí se trabajó la imagen. En muchos casos, la imagen, había una idea, o yo cuando pienso en matemática muchas veces tengo una imagen asociada, pero una cosa es una imagen abstracta y otra cosa es lo que finalmente produjo Esteban. Dale, Esteban, entonces Gracias. contanos. No, para entroncar con lo de primeros lectores, si había un desafío para un primer lector muy lego en matemática, era yo. O sea, en esos cafés, los primeros que había que asegurarse es que lo entendiera yo para poder ilustrarlo. Si pasaba ese filtro, podía entenderlo un niño. Nada, no quiero dejar aparte. Pablo Pérez es diseñador gráfico de, no sé si de toda la colección. Bien, pero digo, en estos cafés estábamos los 4. Esto es importante. Nosotros hemos charlado cosas, hacemos largas camicharlas, pero creo que en casi todas esas reuniones estuvimos los 4 y hubo justamente un ida y vuelta muy rico, muy desprovisto de grandes choques de egos para alguien que trabaja en publicidad, que se creen a veces tan importantes las ideas de vender mayonesa. Acá que estaba el infinito en juego y todo eso, hubo mucho menos lío. Vender el infinito. Bueno, ese es el otro punto. Parte del proceso fue, y con una salvedad que tiene que ver, esta colección, lo dijo recién la responsable aquí editorial, fue una apuesta a la ciencia, a la divulgación nacional, cosa que debemos defender en estos días más que nunca. Dentro de esas apuestas hubo una apuesta por un ilustrador que no formaba parte del enorme catálogo de próceres ilustradores de Eudeva. Y estaba la posibilidad de no entrar, más allá de que uno tenía muchas ganas. Y también por ahí fue una entrada virtuosa y un desafío. La entrada virtuosa fue que me encontré que había un autor, una coautora, codirectora de la colección, haciendo fuerza para que vieran mi propuesta, cuando yo no tenía en ese momento, más que algunas publicaciones en revistas o en antologías, ningún libro ilustrado entero. Ya van 3 por suerte. Pero digo, ¿y de dónde? ¿De dónde Paula, que yo no conocía, está interesada que yo? No, a ella le gusta mucho tu laburo. Ah, ¿y de dónde? Ah, de las cosas que has hecho para abuelas y para entidades de derechos humanos. Cosas que uno hace sin mayor cálculo que sean útiles a la sociedad y de repente por ahí te abren camino a formar parte de un hermoso libro de ciencia para jóvenes lectores. Ahora, cuando había que hacer unas muestras, a riesgo de que no se pagaran, de que no saliera el proyecto y qué sé yo, el autor dice, tenemos que ilustrar una idea de infinito. Y uno tenía que meter eso dentro de las cosas que uno hace para publicidad y decir, bueno, que sea bello, que sea entendible, que sea claro y que se pueda hacer en tiempos. Y los vamos a ver en algún momento ahí, pero bueno, está esta serie, por suerte, en las aplicaciones prácticas y geométricas de la matemática está el punto de fuga y uno puede hacer que las cosas se vayan perdiendo a lo lejos. Pero fue un desafío. ¿Quieren contar algo? Lo del cero es de los pocos dibujos que hubo más de una opción y casi nunca eran grandes cuestiones conceptuales, eran más bien claridad en la composición, relación con el texto. Estaba siempre el desafío, creo que es el de todo buen libro ilustrado y de las historietas, de las cosas que tienen texto e imagen, no solo que cada cual de las cosas tenga su calidad, sino que dependan entre sí, no redunden entre sí. Digo, vos hablabas de esta cuestión de un personaje. El personaje está y surgió y fue naturalmente. Queríamos que fuera una mujer. Queríamos no necesariamente que tuviera una bata de científica o de matemática frente a un pizarrón todo el tiempo, que fuera una aventurera a través del tiempo. De hecho, tiene varios avatares distintos que cambia el color del pelo y demás. Pero digo, no está referida en el texto, no está personalizada, no es la musa de las matemáticas. ¿Cuál sería? No sé, había una, según los griegos tenían una. Y sin embargo, digo, me pareció que le daba un vuelo que justamente por ser tácito ayudaba a que se leyera y que en la mente del lector o lectora fuera lo que ellos quisieran y que se pudieran identificar. En alguna versión incluso que porque arranca con una anécdota infantil,
El niño era un varón. La planta baja, ¿no? La de la planta baja. Sí. La niña que no dice 0, sino que dice planta baja. Que planta baja, aprendiendo. Los números empiezan en planta baja, 1, 2, 3. Ajá, exacto. Bueno, no sé, acá estaba la historia del 0, del Cefir, hubo un par de versiones que las puedo pasar. Todo esto fue trabajado justamente a partir de conceptos, en este caso puntual del 0, bueno, el 0 que tiene una aparición tardía en la historia de la matemática, porque bueno, viene en realidad de la India lo toman los árabes, que le dan la denominación cifr, que quiere decir vacío, y cuando esto recién en el siglo XIII se traduce... Está la grafía por ahí, la tuve que anotar. Exacto, sí. Cuando recién en el siglo XIII se traduce al latín, Fibonacci, que es un matemático muy importante de la Edad Media, que fue el que tradujo los textos árabes, Cifr lo latinizó, lo transformó en Sephirum y de ahí salió la palabra 0. Pero a la vez Cifr da, por supuesto, da también la palabra cifra. Bueno, por supuesto que también de ahí vienen otras cosas, descifrar, y la raíz cifro está relacionada con muchas cosas, pero el hecho de que del 0 salga la denominación genérica cifra, también da lugar a eso, ¿no? Ese 0 lleno de números, porque en realidad es como el origen de todo, ¿no? Y bueno, ese es el origen, digamos, la historia un poco de esta forma de ilustrar el 0. Perdón, estoy tan acostumbrado que todo el mundo dice, habla más bajo, y me sale el genovés y hablo más fuerte. Bueno, acá sí hay una pequeña diferencia conceptual, ¿no? El que contuviera el todo y a la vez que representara la nada, y ese misterio al que uno mira. Bueno, el ejercicio que están proponiendo de ver las ilustraciones sin el texto, ¿no? Y cómo no se sostienen ni el texto solo ni las ilustraciones solas, lo que habla de, bueno, un gran laburo en equipo, ¿no? Y un libro integral, ¿no? De bueno, estas apoyaturas, ¿no? Se termina de explicar en la imagen, o se empieza a entender en la imagen y después uno va y vuelve al texto, ¿no? Ida y vuelta, bueno, es un poco la propuesta en la que va avanzando el libro, y que me parece súper interesante además la idea de que, bueno, el 0 y el infinito, ¿no? Que uno los puede pensar como los grandes opuestos y los opuestos donde el lector y la lectora se abisman, ¿no? Que wow, esto que, ¿no? Y esa idea de planta baja y el 0 y están todos los números, ¿no? Y la magia, además, que transmiten de los números. Hay juegos de magia en el libro. Eso, los juegos y los ejercicios, ¿no? Porque uno piensa un libro de matemática y cómo despegar de los ejercicios, si bien hay juegos que son ejercicios, pero no son, bueno, ¿cómo pensaron esto? Si lo pensaron, porque está ahí jugado también, ¿no? La idea de, bueno, hacer estas cuentas o hacer estos cálculos o pensar esto, y pensarlo así de nuevo, sin ser el ejercicio de matemática de la escuela que otra vez mandaría a niñas como yo, por ejemplo, a abrumarse, ¿no? Y a decir, no me sale, y cosas así, ¿no? Y que uno entra en el juego. Pero bueno, ¿cómo pensaron esa parte de la matemática más práctica? Sí, se puede decir esta palabra, es lo que ¿no? Golombek, como nerd, se entusiasma en su programa y lo llama así el alma de la fiesta y empieza a contar estas cosas y estos experimentos. Acá está hecho como truco de magia, literalmente. No Claro. está acá la ilustración, después van a ver, pero hay galera, hay conejos, hay palomas. Bien, bueno. Sí, y en parte justamente la idea es reemplazar esa noción de que un libro de matemática tiene que tener ejercicios. O sea, el ejercicio en realidad es el mundo, o sea, el universo. O sea, el ejercicio es pensar matemáticamente todo, absolutamente todo, desde el lenguaje, que es lo básico, por supuesto, hasta todo lo que nos rodea. Entonces, por eso es la matemática, pero no aislada, sino como algo, bueno, como una invención humana, y cómo eso nos permite, bueno, mirar absolutamente todo lo que nos rodea. Acá en esta ilustración que ven ahora justamente están las cifras de pi, las infinitas cifras de pi que se derraman. Que se derraman infinitamente, ¿no? Como decía el poema de Zimbroska. Y bueno, y contar el mundo, que se puede contar la matemática desde la poesía, ¿no? Desde la ilustración, desde la poesía, y seguir contando el mundo desde ahí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si quedó por contar algo más que tengan ganas, o pasamos al libro que viene, al grupo autoral. Dale. No, nada, Sí. sin poner determinado en cada uno, digo, hay otros, ya podrán ver el libro, podrán ver después el sinfín, digo, hay otros juegos, hay referencias a orígenes del ajedrez, acá estaban, y a bueno,
a distintos lenguajes matemáticos. Justamente es como una historia de distintos tipos de numeración en las distintas culturas, la que tenían los romanos, lo que tenían los mayas. Tuvimos que investigar un poco eso, gracias a Internet también. Entonces, bueno, otra vez, ya que tenemos el equipo autoral, me encantaría que nos cuenten un poco cómo fueron encontrando la manera de contar estos enormes temas desde la ilustración y desde el recorrido, qué conceptos sí, qué conceptos no, dónde se puso difícil por ahí, ¿no? Queremos saber dónde se agarraron a patadas entre ustedes, queremos saber también. Sí, fue decepcionantemente cordial el trabajo. Bueno, no. Los textos comenzaron sin saber qué persona los iba a ilustrar, entonces fue un trabajo en ese momento mucho con Paula, en donde yo intentaba hablarle a una audiencia imaginaria, que inevitablemente uno se piensa a sí mismo, pero mucho más joven, pero eso tiene el vicio en realidad de que no necesariamente representa a un lector real joven, y de eso Paula sabe muchísimo, y ahí fue clave su ayuda para pulir los bordes del texto al principio. Algunas cuestiones que merecían un poco más de espacio para explicarse, algunas cuestiones que podían simplificarse para no extenderse. Es muy tirana la brevedad de los párrafos cuando uno quiere explicar tantas cosas que todas son importantes. Claro. Entonces hizo un trabajo de resumir al mínimo razonable qué es la inteligencia artificial y qué es la Big Data, nada menos. Una ventaja de esto es que los dos libros se apoyan mutuamente. Muchos temas que son clave en la inteligencia artificial tienen que ver con la Big Data y viceversa, entonces tuvimos cierto espacio para permitir que uno apuntara al otro. Y el componente que faltaba ahí era la ilustración. Ahí, antes de que aparecieran nuestras vidas, Marcos, sabíamos que íbamos a dejar que ciertas cosas que no íbamos de las que no nos íbamos a explayar en el texto, la ilustración las iba a salvar mostrando en vez de diciendo. Y eso también hacer más ágil al tema per se. Así que yo le paso la palabra a nuestro ilustrador. Hubo poco café, ¿eh? ¿Hubo poco café? Como yo estoy lejos, hubo mucho Zoom y poco café. Ah, mira. Había pandemia también, es verdad. Después nos juntamos a festejar y hubo cerveza, así que bueno. Directamente. El café saldrá en otro momento. Pasaron a la cerveza directamente. Bueno, muy bien. Claro. No, la verdad que fue muy agradable porque, bueno, yo vengo más del mundo de la historieta, trabajo mucho en ilustración, pero estoy acostumbrado a esa dinámica. Soy solo dibujante, entonces siempre trabajo con guionistas. Y esa dinámica en la historieta se da de manera muy natural, ¿no? Que quiero que dibujes y esa ida y vuelta. En el mundo de la ilustración muchas veces te encontrás con que no se da esa dinámica. Quien te pide la ilustración no sabe contarte qué es lo que quiere, o se imagina algo pero no se lo está imaginando en imágenes, ¿no? Entonces cuando Paula me escribió para hacer un libro de ciencias, digo, qué desafío. Pero la verdad que salió, lo tenían muy claro, me sentí muy apoyado porque cuando se interpreta un texto en imágenes, y sobre todo si es para público infanto-juvenil, muchas veces te haces un montón de preguntas que crees que no tienen respuesta. Bueno, ¿qué tan complejo es esto? ¿Cuánto se necesita para poder entenderlo? ¿Cuánto hay de cliché, ¿no? que puedan entender todos o entienden solo los que vieron esa película, ¿no? Todo ese proceso, pero la verdad que en el diálogo me parece que se dio bárbaro, tenían muy claro, me sentí protegido en ese sentido, les agradezco un montón. Igual cuenten eso, ¿no? ¿Dónde se complicó, o dónde se complicó, quiero decir, no para que nos cuenten, a ver, qué parte fue complicada, pero sí, bueno, ¿dónde se puso desafiante, sí, ¿no? Donde hubo diálogo y vuelta. Contame la Big Data, dale. Bueno, algunos dibujos tuvieron muchas versiones. Sí. Yo en un momento decía, se va a enojar, Marcos, porque ya se lo habíamos cambiado 4 o 5 veces y le decimos, ay, pero ¿sabes qué? Bueno, hay mucho de historieta también, ¿no? Es un libro muy de la historieta, está muy cerca de la historieta. Tiene el lenguaje de la historieta en la ilustración, que eso es algo que yo anticipaba y me encanta que haya salido así. Acá un ejemplo, que tenemos boceto y versión final. Acá era la parte que queríamos hablar de los lenguajes, y esto es interesante porque después vamos a hablar de los libros sobre el lenguaje humano. En la computación también es un lenguaje humano, el lenguaje que usamos para interactuar, por supuesto, ¿no? El lenguaje que usamos para interactuar con las computadoras. Solo que es un lenguaje muy particular, árido comparado con los lenguajes tradicionales, pero potente porque nos permite hacer esta comunicación persona-máquina. Y esto puesto también en jaque porque ahora están apareciendo nuevas formas de hablar con las computadoras en lenguaje natural,
y de pronto la programación va a pasar a ser un arte que duró muy poco porque inteligencia artificial mediante, la novedad de estos días es que de pronto hablamos con un sistema de forma totalmente coloquial y nos entiende, ¿no? Así que justamente mientras hacíamos estos libros nos iba cambiando el territorio que estábamos mapeando. Había novedades populares, la gente decía, hago dibujos con inteligencia artificial, charlo con una inteligencia artificial, y decíamos, no mencionamos eso, hasta último momento tuvimos al texto ajustándose. Sí, con algunas cositas. Le decía a Marcos, bueno, ahora podemos hacer... Sí, le pedí una ilustración, me hizo 4 en 5 segundos, no se queja. Sí, Bueno, pero nos va a venir a buscar a interesante. todo el mundo, no se preocupen. Y bueno, acá queremos hablar del lenguaje. Entonces, la idea era, la página dice, ¿cuántos lenguajes de programación pensás que hay? Bueno, hay como... Nadie sabe cuántos lenguajes de programación hay, porque nadie ha hecho suficiente... O sea, se necesitaría ya historiadores que averigüen si hay algunos que se usaron 5 años, hace décadas, en una universidad desaparecieron, por ejemplo, pero se han contabilizado como 8.000, decíamos. Y ahí era el tema, cómo ilustramos el tema de diversos lenguajes. Y tenemos bueno, contanos vos cómo te imaginaste la primera versión. No, a mí algo que me gusta mucho de esta construcción de las imágenes en grupo es cómo cuando aparece el boceto, muchas veces cambia la idea, ¿no? Porque primero se charla, hay un diálogo, ese diálogo es abstracto, se van imaginando cosas, y bueno, habíamos dicho esto, de que saludar en distintos idiomas. Y cuando apareció el boceto, como planteaste vos, creo, ¿no? Lo de hacer las distintas líneas, que contá vos qué es lo que aparece en los globos. Vale, el primer boceto tiene en diferentes lenguajes humanos y diferentes sistemas de caracteres, hola. Y la idea fue, creo que sí, justamente eso me inspiró, decir, ok, usemos lenguajes de programación reales. Entonces busqué diferentes lenguajes de programación y lo que el robot está enunciando en la ilustración es código que si uno lo pone en una computadora que tenga el intérprete de ese lenguaje en particular, va a escribir en pantalla hola. Eso es código de programación real. Se ve todo muy parecido entre sí, pero créanme que son lenguajes totalmente diferentes. Y aquí también está el tema de la chica, que creo que rejuveneció un poco. Que, sí, no, porque eso yo me acuerdo. Eso era Paula diciendo que la gente que interactúa con los sistemas, con la ciencia, con la computación, no sean como eminencias, que sean jóvenes. Entonces había que salirse del cliché del científico varón que, con canas y bata, eso lo comentaba también nuestro equipo de matemática, para tratar de generar una idea de que nuestra audiencia joven, no siempre joven, pero muchas veces joven, puede ser protagonista de estas situaciones. Acá también. ¿Te acordás? ¿Cómo eran al principio estos científicos? Eran como Oppenheimer todos. Y Paula apareció ahí con la regla y dijo, ¿qué es esto? Y ahora hay más diversidad. Hay un par de veteranos. Sí. Y el otro tema fue el cerebro, ¿te acordás? Que no fuera... Bueno, lo que pasa es que uno recurre siempre a los preconceptos cuando quiere contar en imágenes. Entonces va a ese lugar en donde entiende que todo el mundo va a comprender lo que está haciendo. Entonces, científico, canoso, pelado, con lentes. Y ahí fui yo a resolver rápidamente. Y me corrigieron. No, pero muy bien, me gustó eso. Sí, claro, y el cerebro era muy humano, sí, es verdad. No me acuerdo si le cambiamos el color y todos esos transistores y esas maquinitas. Sí, eso es verdad. Pero bueno, está bueno eso, ese ida y vuelta es enriquecedor porque muchas veces el ilustrador se queda en el preconcepto de algo. Y está bueno poder explorar otras cosas. Bueno, ¿cómo son estos científicos no estándar? Diversidad en la población científica. Y también ahí aparece el robotito, que es el personaje que unifica el texto dentro del libro y entre libros. Porque estos robotitos son los protagonistas anónimos que aparecen en los dos libros. No son mencionados por el texto, no es que son personajes, sino que simplemente permiten que el lector o la lectora los vaya descubriendo y los acompañe. Idea de Marcos. Fue uno de los primeros bocetos que vimos. El robotito a mí me encantó, su estilo. Y Pau nos insistió que si queríamos el robotito estaba bien, pero que no diera a entender que adentro de esos robotitos había un cerebro humano, de nuevo, para señalar que, digamos, esto es artificial y no es lo de inteligencia, quizás para no confundir, la idea de inteligencia artificial lleva rápidamente a la idea de seres con voluntad propia, más de la ciencia ficción,
que quizás lo logremos algún día o quizás no, eso es algo que se discute a nivel filosófico, si vamos a alcanzar la conciencia artificial. Entonces sacar una idea de subrayar que estamos hablando de artilugios, artefactos. Entonces la primera versión del cerebrito de los robots era un poco más esponjoso, humanoide, quizás se podía ya interpretar que era como un Frankenstein que tiene un cerebro humano dentro, pero la versión pulida se les puso un gris bien metálico y se nota que esto todo es... Sí. Se alejaron un poco de lo humano. Tenemos, a ver cuántos más, 2 más. Bien. Este fue en el tema de la Big Data. En un momento hablamos de un tema central, creo yo, para la sociedad, que es el tema de la privacidad. Estamos generando esto es un hilo conductor en el libro de Big Data. Estamos generando como sociedad, pero individualmente, tantos datos, pero tan personales, tan identificables en lugar y momento, que los derechos humanos empiezan a verse un poco asediados por la capacidad que tienen algunas instituciones, empresas o gobiernos para vulnerar algunos de nuestros derechos. Por ejemplo, el de la privacidad, el de decidir cuándo saben dónde estamos y cuándo no, o el de nuestra imagen, que decidir cómo queremos que nos vean o no nos vean. Y hay algunos casos históricos de personas que, siendo jóvenes e imprudentes, cometieron alguna clase de delito y quedan en Google para siempre. Esa persona cambia, crece, evoluciona y queda cada vez que ponen su nombre en Google, lo primero que aparece es que lo agarraron, qué sé yo, vamos a decir un ejemplo, en estado de ebriedad y sin ropas haciendo algo impropio. Pero eso, históricamente teníamos el perdón, el olvido, nos dejaba crecer y cambiar. Y cuando empiezan a aparecer los buscadores, por ejemplo, casos reales de personas que de jóvenes les pasó alguna y después se habían vuelto miembros muy valiosos de la sociedad, pero cada vez que ponían su nombre en Google aparecía la foto en el diario de esa cosa. Y eso llevó a nuevos derechos, como por ejemplo, que se llamó literalmente el derecho al olvido, es el derecho de pedirle a estos sistemas inmensos, un poco a veces deshumanizantes como un buscador como Google, que nosotros como individuos decimos, no, sacame esos resultados. Tengo derecho a que no sea lo primero que se sepa de mí eso. Bien, ¿cómo ilustramos eso sin mencionar a ninguna persona en particular? No podíamos mostrar a una persona, justamente vamos a preservar. Y ahí discutíamos qué ejemplo podemos poner, qué personaje puede ser. Y habíamos hablado de personas famosas que se habían convertido en memes. O sea, personas que ustedes habrán visto alguna vez en estos memes, estos chistes que circulan, a veces son fotos de personas reales. Uno porque tiene cara de susto, otro porque tiene cara de tonto, otro porque tiene cara de malo. Y la persona real detrás del meme ha tenido sus traumas porque usan su cara para hacer chistes, los conoce todo el mundo. Y creo que, de nuevo, a Marcos se le ocurre usar una figura conocida por todos, pero no... Bueno, la Mona Lisa, digamos, ya no nos va a hacer juicio. Y contanos vos la idea detrás de cómo resolviste ese desafío. No me acuerdo, pero... Sí, claro. No, creo que fue justamente porque hablando del tema de los memes, hay muchos memes con la Mona Lisa. Lo que sí que mi propuesta había sido la misma Mona Lisa mirando sus memes. Y ahí la discusión fue, bueno, estamos poniendo a quien es víctima de esos memes a mirarlos. Y por eso decidimos hacer el cambio, ¿no? También era porque que no fuera un personaje imaginario. Claro. Ahí está, claro, ahí surge, bueno, con Paula, de nuevo, esa conversación, surge la idea de poner al autor de la obra no del todo feliz con los memes que han hecho con su creación. Bien, vamos a mostrar uno más y uno último. Este está muy bien. Bien, en el mundo de la inteligencia artificial hay una situación muy conocida, de la que el libro habla, que se llama el test de Turing, que fue Alan Turing fue un matemático británico, matemático entre otras profesiones, fue también descifrador profesional de códigos durante la Segunda Guerra Mundial y un pionero en temas de inteligencia artificial. Y estaba pensando hace ya 70, 80 años cómo podemos crear un programa de computadora que actúe como un ser humano y cómo podemos saber que lo logramos, que verdaderamente alcance inteligencia humana. Fíjense lo ambiciosos y ambiciosas que fuimos siempre, que en el siglo pasado, y antes también ya decíamos, por ahí ya estamos por lograrlo. Ya por ahí, lo pensaban en los años 40. Quizás ya podemos tener un sistema inteligente y cómo nos vamos a dar cuenta, ha resultado más difícil de lo que se esperaba, pero Turing dice, ok, vamos a hacer así. Fue un ejercicio mental al principio, intelectual, que se terminó haciendo. Vamos a tener un test que va a consistir en
personas que van a interactuar, van a entrevistar a alguien, que no saben si es una computadora u otro ser humano. Es como si fuese una cámara con una partición en medio. Entonces, el jurado evaluador se sienta del otro lado de la pared, que no sabe quién está, le hace preguntas sobre la vida, sobre el amor, lo que se le ocurra. Trata de discernir si es un ser humano o no. Lo que hay del otro lado de la pared, si es una persona, contesta según su experiencia, y si es un sistema digital, recibe el texto, lo procesa y genera una respuesta. Hoy en día creo que a ningún chico le sorprende que una computadora pueda generar texto o pueda contestar. En los años 40 se consideraba la frontera del conocimiento humano. Y esta idea pareció muy buena. De acuerdo, dijo la comunidad de la inteligencia artificial. Si logramos un sistema que a ciegas para su entrevistador lo haga confundirse al punto que no sabe si es un humano o una computadora, eso ya es inteligente. Y ese fue el test de Turing. En las décadas siguientes, durante muchos años, se hicieron competiciones a ver si se lograba hacer un sistema que engañara a sus entrevistadores haciéndole pensar que era humano. Y la mala noticia creo que es que costó muchísimo lograrlo. Cuando se logró, nos dimos cuenta que eso no era inteligencia. Siempre es una frontera que se corre. Cuando logramos eso pareció totalmente prosaico. Comparado con lo que esperábamos en los años 40, para los años 60 lograr estos sistemas, que hoy serían llamados chatbots, fue wow, una revelación, y después de usarlos un rato dijimos, no, pues esto sigue siendo, no estamos ahí, esto no es inteligencia. Dicho todo eso, ¿cómo vamos a mostrar la situación? Y ahí a Marco se le ocurre, van a ver ven que hay una persona que está con una venda, está a ciegas, y está compartiendo una charla con un café y unas medialunas con una máquina y una persona. Y entonces esa persona la persona vendada está realizando el test de Turing. Y la idea es que se le ve el gesto que no sabría decir quién es humano y quién no. Entonces hasta ahí estaba genial para mí cómo lo habían solucionado. Pero a ultimísimo momento yo pensé, pobre Alan, que tuvo una vida muy difícil. Está la película, ¿cómo se llama? The Imitation Game. Bueno, y también en la lectura, ¿no? Se lee este placer que hubo, porque, ¿no?, los libros son muy fluidos, muy alegres, muy divertidos, bueno, muy abiertos, ¿no? Y uno intuye que ahí hay un chiste más, digamos, aunque no conozca ¿no? Y ya es un plus que, bueno, será como resignificando quizá para lectores y lectoras en el futuro, no se sabe, ¿no? Pero bueno, está lleno de estas cositas, son como muy ricos de leer, así que bueno, hermoso todo lo que contaron. Muchas gracias, buenísimo. Y tenemos acá entonces al tercer equipo autoral, vamos a presentarlo, el equipo autoral del lenguaje. La autora del texto se llama Carolina Tosi, nació en la ciudad de Buenos Aires, es escritora, doctora en lingüística, docente y comunicadora científica. Trabaja como investigadora del CONICET. Vive en Lanús, provincia de Buenos Aires, con su esposo, su hijo, su perra y sus 2 gatos. Desde pequeña le encantan los libros, tanto que, además de leer muchísimo y ser escritora, trabajó como correctora de estilo y editora, y dedicó su carrera académica a estudiar el lenguaje. Otra de sus actividades favoritas es jugar a la mancha medusa con su hijo Mateo. El autor de las ilustraciones es Cucho Cuño, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1972, ciudad donde vive con su familia, su perra y su gato. Se dedica a la literatura infantil y juvenil desde hace más de 50 libros. Estudió, entre otras cosas, dibujo, pintura, animación, fotografía y además es diseñador gráfico. También escritor e historietista. Su obra está publicada en Argentina, España, México, Chile, República Dominicana e Israel y ha sido seleccionada como material educativo escolar en numerosas ocasiones. Con su perra inventaron un lenguaje de gestos y ruidos silábicos que ella comprende a la perfección. Bueno, un dato también común parece el tema de las mascotas. No sé acá cómo anduvieron con el café, ahora nos van a contar, o con la cerveza, ya no sé, pero bueno. Bien, primero, alucinante que exista un libro de lingüística, nada menos, que parece una cosa súper árida para estos primeros lectores, ¿no? A mí me fascinó eso, como poder contar la lingüística en un querés saber ilustradísimo, divertido, ¿no? Así apasionante, y también lleno de guiños, ¿no? De personajitos que aparecen ahí que uno empieza a reconocer, bueno, como los padres de la lingüística. Bien.
Bueno, primero, genial de muchas preguntas que surgen del libro y que está bueno que comenten y también que cuenten estos entretelones del hacer el libro. Pero, ¿por qué existen tantos idiomas? Y esto del castigo divino, ¿no? Que aparece en un momento en el libro que está contado como un castigo divino o una forma que encontró un Dios, esta es una pregunta mía, para evitar peleas entre diferentes grupos de personas. Porque yo pensé siempre que lo de la Babilonia, ¿no? Lo de la pluralidad de idiomas en el mundo era un castigo de Dios, ¿no? Que el mito. Y ahora vengo a enterarme que era una forma de evitar peleas. Bueno, y me quedé con esa pregunta, pero y muchas preguntas más, pero no sé si largarlas todas juntas y vas contando y van contando las ilustraciones. Eso, dale, vaya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, estamos con Cucho muy contentos de poder presentar estos 2 libros. Les cuento un poquito antes cómo fue el proceso de creación de estos libros. Bueno, primero yo fui con una idea así muy alocada con Paula, porque claro, yo la verdad que siempre tenía esta idea de poder acercar la ciencia lingüística a, bueno, primeros lectores, ¿no? En ciencia, en este tipo de ciencia. Y, bueno, por mi trabajo, ¿no? Bueno, como escritora de literatura infantil y también en lo que es investigación, ¿no? Yo justamente investigo géneros con destinatario infantil y juvenil, tenía siempre ese interés y ese deseo, ¿no? De poder acercar estos temas a los chicos, hacia niños, adolescentes, etc. Pero claro, la verdad que era un desafío y digo, a ver, ¿quién me va a dar bolilla en esta locura? Y obviamente apareció Paula, que bueno, todos los que la conocen saben que es muy sensible y que es muy valiente para estos temas. Y me dijo, pero ¿por qué no se puede hacer? Claro que sí. Y ahí empezamos a trabajar. Primero yo empecé a trabajar con Paula, un poco fue crear, bueno, estos 2 libros, ¿no? Primero esto de qué es el lenguaje y después cómo se usa el lenguaje, cómo ubicar, ¿no? Los diferentes temas. Y lo que a mí me pasaba como lingüista era claro, bueno, en lo que es la ciencia lingüística, en general, bueno, hay diferentes disciplinas, diferentes teorías, y todos los lingüistas nos dedicamos como a una porción muy pequeñita de todo, ¿no? La gran ciencia. Entonces yo, por ejemplo, me dedico al análisis del discurso, en determinadas teorías, y en determinados objetos discursivos, como los géneros para chicos y chicas. Entonces, claro, empezar con estos temas era hacer una investigación muy profunda por muchos temas que por ahí yo no me dedico especialmente. Entonces, fue la verdad hacer un recorrido por temas relacionados, bueno, con la psicolingüística, con la escritura, con la historia del lenguaje. También en el primer libro, que fue muy interesante, nos metimos también con la comunicación de otras especies. Y ahí, bueno, tuve también la ayuda de Paula, ¿no? Con respecto a, bueno, qué pasa con los animales, qué pasa con las plantas. Y también, y acá hago hincapié en el trabajo colaborativo. Yo creo que estos libros, me parece que a todos nos pasó, no se pueden hacer solos, pero ni ahí. Y el trabajo de equipo para mí es lo esencial, porque yo creo que fue una de las primeras veces que haciendo un libro lo charlábamos, porque por ahí, no sé, acostumbrados a lo que es literatura infantil, que uno da el texto y el ilustrador, bueno, hace su boceto, por ahí después te lo manda, a ver, pero es como que uno es, como que está como más dividido ese trabajo. Acá no hubo café ni charla, tendríamos que hacer, pasa que vimos lejos con Cucho, pero lo que sí hubo en mucho Zoom, con mate, esa era nuestra bebida común y con Paula también, ¿no? Y era una lluvia de ideas y a mí lo que me impresionaba del trabajo con Cucho, después lo va a contar él bien, que nos bocetaba en vivo y en directo. Entonces le decíamos una idea y él enseguida agarraba y se ponía a hacerla. Y yo estaba, ¿cómo lo puede lograr? Entonces fue, disculpen, pero vengo de una laringitis, así que mi voz va y viene. Sí, tomo un poquito de agua. Esta. Esperen un segundito. Ahí está. Entonces, bueno, la verdad que ese trabajo fue esencial. Y después quiero destacar también la lectura de especialistas amigas, creo que hasta Valeria Abu Zamra por ahí y Daniela Lauría, que me parece que también son muy importantes porque uno puede ver también los lazos entre investigadores, ¿no? Que no es un trabajo solitario, sino que
de apoyo. Y yo cuando les propuse a ellas que están llenas de trabajo, me lo leyeron de un día para el otro, estaban recopadas dándome sugerencias. Y lo que yo quise romper, que me parece que ellas ahí también con su lectura lo lograron, me siguieron, es el tema del estereotipo. ¿Viste eso que vos decías? ¿Cómo acercar la lingüística a chicos? Y es esa cuestión de romper con los estereotipos de que los chicos no pueden entender estos temas, de que primeros lectores un poco más grandes o que nunca han accedido a estos temas lo pueden hacer. Y aparte yo tenía la convicción de que eran temas de interés, porque yo creo que hace unos años se ve con más fuerza. Cualquier lingüista que va a una reunión te pregunta por cosas del lenguaje. El lenguaje inclusivo, la verdad que fue un gran disparador, porque bueno, puso la reflexión lingüística en escena, pero después de diferentes cuestiones. ¿Cómo se emplea la palabra bizarro por bizarrap, por ejemplo? O qué pasa con las variedades lingüísticas. Y la RAE es la dueña del idioma. Bueno, es como que siempre está, porque el lenguaje nos atraviesa, entonces está en todos los temas. Y un desafío también que fue muy fuerte, que cuando arrancamos con Paula también, es como que, bueno, yo estaba un poco asustada. Paula no, porque es un poco más, ¿no? Como, ya está acostumbrada, aparte con tantos libros, obviamente. Claro que empezamos a investigar y eran los primeros libros de lingüística de este tipo, ¿no? Y porque, claro, aparte piensan que la lingüística no tiene tanta tradición en comunicación científica como si las ciencias duras. Entonces fue también un desafío cómo ubicarnos y poder lograrlo. Pero bueno, acá Cucho la verdad que fue un compañero absolutamente genial y que fue, bueno, interpretando, digamos, todas estas cuestiones. Y ya les digo, a veces en las reuniones investigábamos todos, esto de los idiomas. Bueno, a ver, ¿qué idiomas ponemos? ¿Cómo se dice tal palabra en tal idioma? Y íbamos buscando, ¿no? Y ¿querés contar? A ver, Cucho, contanos tu mirada sobre esta cuestión tan particular, ¿no? De la lingüística para primeros lectores. Sí, sí. Y Bueno, sí, hola. nos vas bocetando. Para mí fue un re desafío desde el punto de vista, bueno, primero es el primer texto así de ciencia. Yo me dedico mucho más a literatura infantil y a historieta y en un punto también me sentí cómodo porque como vos también venís de la literatura infantil, es como que encontramos también algo del lenguaje común y lo metimos ahí. Lo primero que a mí me pasó fue que no sabía mucho. O sea, yo la teoría de todo esto, la verdad es que la aprendí cuando me puse a leer los textos. Es un experto ahora. Ni a palo. Así de una. Ni a palo. Te lo dibujo, pero no te lo explico. Lo dibujó muy bien. Y lo primero que me atrapó fue el tema del lenguaje inclusivo. Y al principio de todo, cuando empezamos a jugar, a meternos en el texto, una de las cosas que habíamos tratado de meter desde el inicio es contar una historia que esté pasando y que además de estar contando esa historia, esté toda la parte de la científica, digamos, el texto en sí, pero que haya como un hilo que haga que todo vaya corriendo como si fuera una historia. No hacía falta que sea una historia grande ni nada. Pero voy a lo inclusivo. En lo inclusivo nosotros, con la ilustración quisimos también que eso se note y por eso decidimos poner a un chico de unos 10, 11 años y a una chica chico, que en un punto no sabíamos ni cómo llamarla, ni cómo llamarlo, ni cómo llamarle, ni nada, y simplemente lo que hicimos fue avanzar en eso y meterla como protagonista también de la historia. Y como el lenguaje hay tantos lenguajes, hay tanto, o sea, el mundo habla distintos lenguajes, intentamos que estos chicos hagan un viaje y que vayan a un aeropuerto y que viajen a un lugar en donde se vea que ellos vivencian estas peripecias de entenderse con el mundo. Hay que pensarse como la estrategia de... Se cruzan, sí. Pero antes de eso, había yo tenido una idea que después mutó, que era la de, en vez de usar a estos chicos para llevar adelante la historia, como el lenguaje es
tan antiguo, yo lo que había propuesto era meter dos personajes prehistóricos, dos personas que no hablaban al principio. Pero bueno, la idea fue mutando y estos personajes prehistóricos nos ayudaron. Estos son los primeros bocetos. Y bueno, claro, ellos no hablaban, pero tenían que comunicarse. Y bueno, nada, salió de acá y hay una anécdota, un pasaje en el texto decía que todos conocen. ¿Cómo era el pasaje del texto? No. Bueno, pero acá está la idea, por eso. ¿Cómo era lo de...? Pero después viene la otra, sí. Claro, lo que queríamos justamente mostrar era que el lenguaje nos atraviesa absolutamente, ¿no? Y que hay lugares, personas que conocemos solamente a través del discurso del lenguaje, que nunca vimos. Por ejemplo, nunca estuvimos en China y ¿cómo la conocemos? Nunca lo vimos a Messi. Entonces, bueno, ¿cómo lo conocemos? Y ahí él, bueno, ¿querés mostrar cómo lo planteaste? Inicialmente, los cavernícolas tenían que hablar de Messi y de China, cosa que era muy difícil. Pero bueno, finalmente ellos se corrieron y utilizamos a Messi como, bueno, nadie conoce a Messi, pero todos hablamos de Messi, todos sabemos quién es, todos hablamos de China, no sé cuánta gente pudo haber tenido la posibilidad de viajar a China, pero no conocemos China y sin embargo la conocemos. Y bueno, entonces, en vez de resolver con los dos personajes prehistóricos que hablan de Messi, lo que hicimos fue meter a Messi, que patea una pelota que se ve que es made in China, y el mundo entero es made in China, y entonces de esa forma lo que hicimos fue trasladar el concepto primero, irlo mutando para poder hacer una composición que esté mucho más ajustada con el texto que estaba contando y ser más concreta, y no solamente acompañarlo el texto. Yo creo que acá todos los que ilustramos libros lo que tratamos siempre de hacer no es de decorar, sino es de meter información que no esté, y si es información que está, reforzarla y darle nuevos sentidos y nuevas lecturas, porque también la imagen es una forma de lenguaje, la gráfica narrativa es una forma de lenguaje súper potente. Hay libros que directamente no tienen texto y que la historia es contundente solamente por mirarla, y de una forma leer las imágenes es también leer y es parte del lenguaje. Bueno, en definitiva lo que hicimos fue resolver y resignificar todo esto, y bueno, este es el boceto, esta es la serie de bocetos del inicio, ¿no?, de la idea, el pasaje al boceto más terminado y el terminado total, en donde, bueno, después abajo va el texto. Sí, acá hacemos la salvedad que esto fue antes del Mundial, ¿eh? O sea que yo creo que acá Cucho, con su ilustración, mandaste buena onda, buena energía, me parece, exacto. Y fue previo a, bueno, los dichos de Messi, que mirás vos, etcétera, que, bueno, también es como que dio ahí puso el moño en lo que tiene que ver con justamente la discursividad y la variedad lingüística, en este caso rosarina, que claro, se comía las heces, voceaba, yeísmo, todo estaba ahí, y bueno, fue previo a esto, eso lo podemos decir. ¿La próxima cuál era? También en las ilustraciones aportan bastante humor, digamos, ¿no? Alivianan. El inicio, cuando... Es el estilo de Cucho. Sí, bueno, yo trabajo mucho con el humor y con las emociones, con los gestos, con el lenguaje corporal. Como que le trato de imprimir mucha potencia a eso en mis dibujos, pero lo que pasó fue que cuando Paula me convoca para hacerlo, me dijo, mirá que lo que necesitamos es humor. Necesitamos que el texto tenga, digamos, como el texto es duro, necesitamos que haya guiños de humor constantes, y que no que toda página sea un chiste en sí, pero que sí te arranque una sonrisa, te ablande lo que estás leyendo de alguna forma. Sí, porque el humor también, como la poesía, ¿no? Es un modo de entrar al conocimiento. Entonces, bueno, en eso creo que estos dos libros es notorio, ¿no? Eso del humor y la sonrisa y esto que vos estás diciendo se lee de este lado, así que
Sí. Está buenísimo. Y bueno, y me doy cuenta también que es como el libro, por lo menos de estos, es el libro que tiene como el lenguaje gráfico, es bastante más infantil en cuanto al gesto y a la forma y es más blandito. Entonces como que hace que sea mucho más amigable de entrar. Es la sensación. Bien. Bueno, y no contaste el mito al final, sí. Ah, Yo no, estoy re preocupada con eso, así que... No, lo que sucede es que en los libros quisimos, bueno, colocar no solamente la mirada científica sobre el lenguaje, sino también, bueno, qué decían las comunidades originarias sobre el lenguaje. Entonces, por eso pusimos mitos, pusimos la Torre de Babel, bueno, muchos mitos en los dos libros y también leyendas. Y sí, había algunos mitos que justamente indicaban esta cuestión, que como los humanos se peleaban mucho, el dios, ahora no recuerdo el nombre, nos tenemos que fijar, pero bueno, uno de los dioses les dio diferentes lenguajes a las diferentes comunidades para que no se peleen entre sí. Ese fue uno de los mitos, digamos. Después también lo que tratamos, bueno, justamente que acá con esta ilustración así lo linkeamos, es, bueno, trabajar con esta cuestión de qué pasa con otras especies. Y tomamos muchos, digamos, muchos ejemplos de animales, ¿no? Cómo es la comunicación, no sé, de los murciélagos, de las abejas, que la verdad que es impresionante, porque yo la verdad desconocía, y fue, la verdad, meternos en ese tema, fue muy lindo. Y este dibujo, lo que quisimos, bueno, explicar, ahora vos explicás mejor el dibujo, yo explico la idea nada más, era justamente que si bien los animales no podemos afirmar que aprenden, ¿no? Otra forma de comunicación, hay experiencias que si, por ejemplo, ponemos un ave en otro grupo, ¿no? Justamente aprende, vamos a poner entre comillas, o bueno, se comunica con esa forma de comunicación de donde ha sido ubicado, ¿no? Y eso Cucho lo pudo resolver magníficamente para mí en la ilustración. Bueno, la idea de ilustración, medio como que me la recreé de otro lado, porque... Es así, la hizo en vivo en el Zoom, ¿te acordás, Pablo? Nosotros estábamos así, Sí, ¿no? pero porque me acordé de un dibujito animado a donde una especie de gallo muy flaco, medio Frank Sinatra, enamoraba a un montón de gallinas. Claro, pero el pájaro no era de la especie y sin embargo las enamoraba. O sea, no era un gallo y gallina, sino que eran, no me acuerdo, pero eran distintos. Tex Avery, genial. Bueno, ves, estas cosas pasan todo el tiempo, los guiños que vos decís, Marcos, es como que uno pone el cuerpo, el alma y todo lo que uno es en el laburo. Entonces, siempre vamos a encontrar esos guiños y si son recibidos y son comprendidos, está bien, no es necesario que sepan quién era ¿cómo se llamaba? Turing, ni descifrarlo, y tampoco era necesario que alguien sepa que esto me lo afané de Tex Avery, pero claro, pero cumple, son niveles de lectura y va como decíamos antes, va como acompañando y reforzando bueno, al texto. Y bueno, sí, lo dibujamos en vivo mientras estábamos en el Zoom. Yo dije, bueno, podemos hacer así, así, así. Y bueno, y después lo pulimos y terminó así. Claro, lo del Zoom era magnífico, porque es como que uno iba dando las ideas y mágicamente Cucho las representaba, cosa que, claro, yo como escritora es como que siempre me queda en mi cabeza y claro. que él sí las pueda bajar y, bueno, enriquecer. Hablar en imágenes y no en palabras. Está buenísimo. Bien, hermoso. De los colores, con respecto a los colores, ¿qué era lo que quería? Qué bueno, sí. Las notas azules. Claro, como los porque el pájaros chabón que canta en el idioma de ellas. Claro, Es como que él Precioso. aprendió el idioma de ellas para, bueno, justamente, para enamorarlas. Por Hermoso. supuesto que el texto no habla de los pájaros, ni de cómo enamorar a una otra especie, ni nada, pero es como que esto apoya
desde otro lugar, desde otra óptica, desde un abordaje distinto. Y bueno, hay después en un viaje que hice hace un año, me contaron que había un pájaro que lo habían medio importado de China, y el pájaro resulta que imita a otras aves. Y no saben cuál es, o sea, no saben cómo es que funciona, pero los pájaros esos terminaron imitando a las ambulancias, imitando a las sirenas de las alarmas de los coches. Y bueno, y se adaptaron. Tomando lenguajes Sí, justamente del medio en donde fueron insertos. Total, Bien, total. súper interesante. Y bueno, eso. Bien. Bueno, no sé si quieren contar algo más del libro o... Esta es la última. Esta es la última. Ah, dale. Bueno, ¿querés contarlo vos o lo cuento yo? Estábamos hablando de los distintos lenguajes y dentro del texto, no me acuerdo ahora muy bien cómo era el texto, pero empezaron a hablar en el texto se hablaba del Esperanto, de esta especie de experimento, de esta intención de que haya un lenguaje universal. Y en un momento yo dije, el Esperanto es un Frankenstein. Entonces, chao, listo, hagamos un Frankenstein. La anotación que claro, hagamos un Frankenstein. Y directamente en el viaje de esta gente, en el avión y en París, cuando van a la Torre Eiffel, está Frankenstein. Y el tipo agarra y saluda en su idioma, en Esperanto. Y nadie le entiende, por supuesto, porque debe haber 4 personas que hablan Esperanto. Bueno, esa es la idea. Este es el bocetito rápido que hicimos en ese momento y así es como quedó. Y listo. Bien, muy divertido. Y ahí aparecen los signos de pregunta también, ¿no? Como otra idea de la gráfica. Sí, porque para los que no saben, Esperanto fue un idioma, un lenguaje que creó, o inventó, vamos a decir, un oftalmólogo polaco a fines del siglo XIX. Y claro, no tuvo, justamente por ser artificial, no tuvo éxito. Claro. Bueno, hasta acá, no sé, la charla con los equipos autorales, estamos como sobre la hora, pero también si hay alguna pregunta, sobre todo de estos primeros lectores que andan por acá, por la platea, si tienen alguna pregunta para acá, los equipos autorales están disponibles. Bueno, la gente grande también, pero le damos prioridad. No sé si quieren preguntar algo, comentar algo.